¿Y si todo lo que sientes como tú fuera solo una sensación que nunca cuestionaste? No una mentira evidente. No algo fácil de notar. Algo mucho más sutil. Tan integrado en tu experiencia, que jamás se te ocurrió dudar de ello. Porque ahora mismo, mientras escuchas esto, hay algo en ti que está presente. Algo que siente que está mirando. Que está entendiendo. Que está aquí. Pero detente un segundo. ¿Puedes encontrarlo? No lo que piensas. No lo que recuerdas. No lo que dices ser. Eso que está detrás. Ese alguien. Porque si intentas ubicarlo, se vuelve extraño. Se escapa. Es como intentar mirar directamente al punto desde donde miras. Y aún así, sientes que está ahí. Siempre. Constante. Innegable. Ahora imagina por un momento que esa sensación no es lo que crees. Que no es una entidad. Que no es algo que tienes. Sino algo que ocurre sin que lo notes. Y si eso fuera cierto, entonces no solo cambiaría la idea del alma. Cambiaría todo lo que crees sobre ti. Si algo de esto ya empezó a moverse dentro de ti, quédate cerca. Desde que tienes memoria, hay algo que nunca ha cambiado. Tu cuerpo sí. Tu forma de pensar también. Tus gustos, tus miedos, tus ideas, todo ha ido transformándose con el tiempo. Pero hay una sensación que parece mantenerse intacta. La sensación de ser alguien. No importa si tenías 5 años o si tienes 30. No importa si estabas feliz o completamente perdido. Siempre estaba ahí. Esa presencia silenciosa. Ese punto desde donde todo ocurre. Cuando eras niño, quizás lo notabas sin entenderlo. Mirabas tus manos y había algo extraño en esa experiencia. Eran tuyas, pero al mismo tiempo se sentían como algo que estabas observando. Como si hubiera una distancia muy sutil entre lo que eres y lo que percibes. Pero con el tiempo, dejaste de pensar en eso. Aprendiste palabras. Aprendiste conceptos. Te dijeron quién eras. Te dieron un nombre. Una historia. Una identidad. Y poco a poco, esa sensación misteriosa fue reemplazada por algo más estructurado. Algo más cómodo. Algo más fácil de entender. Esto soy yo. Pero esa explicación nunca resolvió realmente la experiencia. Solo la organizó. Solo le puso etiquetas. Porque si te detienes ahora mismo y miras hacia adentro, esa sensación sigue ahí. No puedes tocarla. No puedes verla directamente. Pero no puedes negarla. Es el centro de todo lo que vives. Y aquí es donde aparece la grieta. Porque aunque esa sensación es constante, todo lo demás cambia. Tus pensamientos no son los mismos que hace un año. Tus emociones tampoco. Incluso tu cuerpo ya no es el mismo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que permanece? ¿Es algo real? ¿O es solo la ilusión de continuidad? Esta pregunta se vuelve aún más intensa cuando aparece el pensamiento que casi nadie quiere sostener por mucho tiempo. La idea de que todo esto puede terminar. Porque si el cuerpo se detiene, si el cerebro deja de funcionar, ¿qué pasa con eso que sientes como tú? ¿Desaparece? ¿Se apaga como una luz? ¿O hay algo que continúa? La mayoría de las personas no investiga esta pregunta a fondo. No porque no sea importante, sino porque es demasiado incómoda. Porque toca algo muy profundo. El miedo a dejar de existir. No a morir como evento, sino a no ser. Y frente a ese miedo, la mente hace algo muy humano. Busca certezas. Busca respuestas que calmen la incertidumbre. Respuestas que digan: hay algo más. Esto no termina aquí. Lo que eres, continúa. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de buscar la verdad. Y empezamos a buscar alivio. Pero aquí está el problema. Cuando buscas alivio, eres capaz de aceptar explicaciones sin cuestionarlas realmente. Eres capaz de creer en algo, no porque sea verdadero,
sino porque necesitas que lo sea. Y eso incluye la idea del alma. Porque no es solo una creencia. Es una solución emocional. Una forma de sostener la idea de que hay algo en ti que no desaparece. Algo que no depende del cuerpo. Algo que sigue. Pero, ¿y si esa necesidad de continuidad está influyendo en cómo interpretas tu propia experiencia? ¿Y si lo que sientes como yo no es una evidencia de algo eterno, sino una sensación construida? Algo que parece estable, pero que en realidad está cambiando constantemente, sin que lo notes. Y si eso es cierto, entonces no estás solo enfrentando una pregunta filosófica. Estás enfrentando algo mucho más personal. La posibilidad de que lo que siempre creíste ser no sea exactamente lo que pensabas. Y eso no es fácil de aceptar. Mucho antes de que existieran las teorías, existía la experiencia. Un ser humano de hace miles de años no conocía la neurociencia. No sabía nada sobre el cerebro, ni sobre procesos cognitivos, ni sobre percepción. Pero sentía lo mismo que tú sientes ahora. Esa presencia interna. Esa sensación de ser alguien. Y también vivía algo más. La muerte. Veía cómo otros dejaban de moverse. Cómo sus cuerpos permanecían, pero algo ya no estaba. El rostro seguía ahí. La forma seguía ahí. Pero había una ausencia imposible de describir. Y esa ausencia generaba una pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que se fue? No era una duda científica. Era una inquietud profundamente humana. Porque lo que desaparecía no era visible. Pero se sentía como lo más importante. Entonces, sin herramientas para investigar lo invisible, hicieron lo único que podían hacer. Interpretaron. Crearon una idea que pudiera explicar esa sensación. Algo que no se ve, pero que está. Algo que no pertenece al cuerpo, pero que lo habita. Algo que puede irse. Así nace el concepto de alma. No como una verdad comprobada, sino como una respuesta a una experiencia intensa. Con el tiempo, esa idea empezó a tomar forma. Se volvió más compleja, más estructurada, más convincente. Los filósofos intentaron entenderla. Algunos pensaban que era lo esencial. Lo que realmente eres. Algo puro, separado de lo físico. Otros creían que era lo que daba vida al cuerpo. Lo que organizaba todo desde dentro. Pero en el fondo, seguía siendo lo mismo. Un intento de explicar algo que se sentía. Pero no se entendía. Después, la religión llevó esta idea a otro nivel. Ya no era solo una explicación. Era un sistema completo. El alma pasó a ser el núcleo de todo. Lo que determina quién eres. Lo que sobrevive a la muerte. Lo que define tu destino. Y eso hizo que la idea se volviera incuestionable. Porque dejar de creer en el alma no era solo cambiar una opinión. Era perder el marco completo que daba sentido a la existencia. Era enfrentarte directamente a la posibilidad de que no hay continuidad. De que no hay algo que permanezca. Y eso es demasiado para la mayoría de las personas. Por eso, durante siglos, nadie necesitó probar la existencia del alma. Bastaba con sentirla. Bastaba con esa presencia interna constante. Pero aquí es donde aparece algo importante. Todas estas ideas se construyeron sin entender cómo se genera esa sensación. Sin saber cómo funciona la mente. Sin conocer los mecanismos que producen la experiencia de identidad. Entonces, lo que hicieron fue lógico, pero no necesariamente correcto. Sintieron algo. Y crearon una explicación que encajara con esa sensación. Pero sentir algo no significa entenderlo. Y eso cambia completamente la forma en la que debes mirar esta idea. Porque ahora existe otra posibilidad. Que el alma no sea una entidad descubierta, sino una interpretación. Una historia que se volvió tan fuerte, que terminó pareciendo una verdad. Una explicación que funcionó tan bien, que dejó de ser cuestionada.
Pero eso no significa que sea la única forma de entender lo que sientes, ni que sea la más precisa. Y en este punto, la pregunta deja de ser cómoda. Porque ya no se trata de elegir en qué creer. Se trata de mirar directamente la experiencia, sin asumir que ya sabes lo que es. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Si realmente existiera un yo dentro de ti, debería haber alguna forma de encontrarlo. Algún lugar en el cerebro donde todo se unifica. Un punto central. Un observador interno. Algo que diga, esto soy yo. Pero cuando la ciencia empezó a mirar dentro del cerebro, no encontró eso. No encontró un centro. No encontró una entidad. Encontró actividad. Impulsos eléctricos. Regiones activándose en patrones complejos. Procesos ocurriendo al mismo tiempo, sin un director evidente. No hay un lugar donde esté el yo. No hay un punto donde todo se junte para formar una identidad estable. Y esto no es una opinión. Es el resultado de décadas de investigación en neurociencia. Uno de los ejemplos más impactantes viene de los estudios con pacientes de cerebro dividido. Personas a las que se les separó el cuerpo calloso para tratar epilepsias severas. En términos simples, sus dos hemisferios dejaron de comunicarse directamente. Y lo que ocurrió fue desconcertante. Porque esas personas seguían funcionando normalmente en muchos aspectos. Podían hablar. Podían moverse. Podían tomar decisiones. Pero algo extraño empezó a aparecer. Sus acciones no siempre coincidían. Una mano podía abotonar una camisa, mientras la otra la desabotonaba. Un hemisferio recibía información, y el otro no tenía acceso a ella. Pero lo más inquietante no era eso. Era lo que pasaba cuando se les pedía una explicación. Cuando se les preguntaba por qué habían hecho algo. Respondían con total seguridad. Daban razones coherentes. Historias bien construidas. Pero esas historias no eran verdaderas. Eran inventadas en ese momento. Porque el hemisferio que hablaba no tenía acceso a la información real. Entonces hacía lo único que podía hacer. Crear una narrativa que tuviera sentido. Y lo hacía tan bien, que parecía completamente real. Ahora piensa en esto. Tu cerebro puede construir explicaciones convincentes, sin tener acceso a la causa real de lo que ocurrió. Y no solo eso. Puede hacerte sentir que esas explicaciones son tuyas. Que tú decidiste. Que tú actuaste. Que tú pensaste eso. Pero en realidad, el proceso ya había ocurrido antes. Sin ese tú. Esto se conecta con otro descubrimiento clave. Experimentos que muestran que las decisiones aparecen en el cerebro. Antes de que seas consciente de ellas. Antes de que sientas que elegiste algo. Ya hay actividad cerebral indicando la elección. Y luego, aparece la sensación de haber decidido. Como si tuvieras el control. Como si hubieras sido el origen. Pero no lo fuiste. Fuiste el narrador. El que llega después a explicar lo que ya pasó. Esto cambia completamente la idea de identidad. Porque el yo deja de ser el que actúa. Y se convierte en el que interpreta. El que construye una historia coherente. El que mantiene la ilusión de continuidad. Entonces lo que sientes como tú no es el origen de tus pensamientos. Es el resultado. Una reconstrucción constante. Una narrativa en tiempo real. Y eso explica algo que probablemente has sentido más de una vez. La sensación de no ser exactamente la misma persona que eras antes. De cambiar. De transformarte. De mirar tu pasado y pensar. Ya no soy ese. Pero en realidad, nunca fuiste una sola cosa. Fuiste una serie de versiones. Unidas por una historia que tu mente mantuvo coherente. Cada momento, tu cerebro integra información. Y crea una sensación de unidad. Una sensación de continuidad. Una sensación de identidad. Pero esa unidad no está ahí como algo fijo. Es un efecto.
Algo que ocurre. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. El yo no es una entidad estable dentro de ti. Es un proceso. Algo dinámico. Algo que se construye, segundo a segundo. Y si eso es cierto, entonces la idea de un alma como una esencia fija empieza a perder base. No porque la experiencia no sea real. No porque la conciencia no exista. Sino porque lo que pensabas que era sólido no lo es. Es flexible. Es variable. Es dependiente de procesos que ocurren sin que los controles directamente. Y eso abre una pregunta más profunda. Si no hay un centro. Si no hay un alguien tomando decisiones. Si no hay una entidad fija. ¿Qué es exactamente eso que está experimentando todo esto? Porque algo está ocurriendo. Eso no se puede negar. Pero ya no encaja con la idea simple de un yo permanente. Encaja con algo más complejo. Más difícil de definir. Algo que no puedes ubicar. Pero que tampoco puedes ignorar. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Porque ya no estás buscando una respuesta cómoda. Estás empezando a ver algo más real. Algo que no se ajusta a lo que creías. Y una vez que lo notas, no puedes dejar de verlo completamente. Hasta ahora has visto algo inquietante. Ese yo que sientes no es una estructura fija. Pero hay algo aún más radical. No solo tu identidad podría ser una construcción. También podría serlo la idea de que estás separado del mundo. Desde siempre has aprendido a dividir la realidad. Tú por un lado. El resto por otro. Tu cuerpo aquí. El mundo allá afuera. Es una forma útil de orientarte. Pero no necesariamente es una descripción exacta de lo que ocurre. La física moderna no habla en términos de objetos aislados. Habla de interacciones. De campos. De sistemas donde todo está en relación con todo. Lo que llamas tu cuerpo no es una cosa estática. Es un intercambio constante. Cada vez que respiras, partículas entran y salen. Cada segundo, tu cuerpo cambia su composición. Tus células se reemplazan. Tu estructura se reorganiza. Entonces, ¿dónde empieza y termina exactamente lo que llamas tú? Tu piel parece un límite claro. Pero no lo es realmente. Es una interfaz. Un punto de intercambio. No una barrera absoluta. Y lo mismo ocurre con tu mente. Tus pensamientos no aparecen en un vacío aislado. Están influenciados por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que recuerdas. Todo está conectado. Todo es parte de un flujo continuo. Pero tu percepción hace algo interesante. Divide. Separa. Crea fronteras donde no hay límites reales. Porque necesita orden. Necesita estabilidad. Necesita decir, esto soy yo, eso no. Sin esa distinción, la experiencia se vuelve difícil de manejar. Pero eso no significa que esa separación sea fundamental. Podría ser solo una herramienta. Una forma de simplificar algo mucho más complejo. Imagina un remolino en un río. Tiene forma. Tiene movimiento. Puede señalarlo. Pero no es una cosa independiente del agua. Es el agua, organizándose de cierta manera. Y cuando el remolino desaparece, no hay una cosa que se haya ido. Solo cambia la forma. El flujo sigue. Ahora piensa en esto. ¿Y si tú eres como ese remolino? Una forma temporal dentro de un flujo mayor. Algo que parece definido. Pero que en realidad depende completamente del sistema del que forma parte. Tu cuerpo, tu mente, tu identidad. Podrían ser patrones. Configuraciones momentáneas. No entidades separadas. Y eso cambia completamente la idea de lo que eres. Porque deja de tener sentido pensar en un algo fijo dentro de ti. Empieza a tener más sentido pensar en procesos. En dinámicas. En algo que ocurre mientras ciertas condiciones están presentes. Y cuando esas condiciones cambian, eso también cambia. Pero tu mente hace algo clave. Toma ese flujo constante.
Y lo convierte en una sensación de continuidad. Te hace sentir que eres el mismo. Aunque todo esté cambiando. Aunque nada sea exactamente igual de un momento a otro. Esa continuidad no viene de algo que permanece. Viene de cómo percibes el cambio. De cómo lo organizas. De cómo construyes una historia estable a partir de algo inestable. Y eso conecta directamente con lo que viste antes. El yo como narrativa. La identidad como reconstrucción. La sensación de ser alguien, como efecto. Entonces la pregunta se vuelve aún más profunda. Si no eres una entidad separada. Si no eres algo fijo. Si no hay un centro que te defina. ¿Qué queda? Porque lo que queda no es una respuesta simple. Es algo más difícil de nombrar. Algo que no encaja en las categorías habituales. No es una cosa. No es un objeto. Es algo que ocurre. Algo que aparece. Algo que se mantiene, mientras puede mantenerse. Y eso hace que la idea del alma empiece a transformarse otra vez. Porque ya no puede ser entendida como algo independiente. Empieza a verse como parte de este mismo proceso. Algo que no está dentro de ti. Ni fuera de ti. Algo que está ocurriendo, junto con todo lo demás. Y eso es mucho más difícil de ignorar. Hay algo que haces constantemente, sin darte cuenta. Te cuentas quién eres. No en voz alta. No como una afirmación consciente. Sino como un proceso continuo. Cada pensamiento que aparece. Cada recuerdo que recuperas. Cada emoción que interpretas. Va construyendo una narrativa. Una historia donde tú eres el protagonista. Y esa historia tiene algo muy particular. Siempre parece coherente. Siempre parece tener sentido. Pero eso no significa que sea completamente verdadera. Porque tu mente no funciona como una cámara. No registra la realidad tal como es. La reconstruye. La interpreta. La organiza de forma que encaje contigo. Y eso incluye tu identidad. Lo que crees sobre ti. No es un dato fijo. Es una versión. Una interpretación basada en lo que has vivido, en lo que recuerdas y en lo que decides creer. Y aquí aparece algo inquietante. Tus recuerdos no son estáticos. Cada vez que recuerdas algo, lo modificas. Lo ajustas. Lo reinterpretas. Es como reescribir un libro, cada vez que lo lees. Entonces tu pasado no es exactamente como ocurrió. Es como lo recuerdas ahora. Y eso cambia todo. Porque significa que la base sobre la que construyes tu identidad no es sólida. Es flexible. Es moldeable. Y aún así, la sientes real. La sientes estable. La sientes como tú. Ahora piensa en esto. Dos personas pueden vivir el mismo evento. Y recordarlo de formas completamente distintas. Incluso tú mismo. Puedes recordar el mismo momento de maneras diferentes dependiendo de cómo te sientes. Entonces, ¿cuál versión es la verdadera? Tu mente no busca precisión absoluta. Busca coherencia. Busca una historia que funcione. Que tenga sentido dentro de lo que ya crees. Y eso incluye algo aún más profundo. La sensación de continuidad. Esa idea de que eres el mismo a lo largo del tiempo. Pero si miras con atención, no hay una versión única de ti. Hay múltiples versiones. El tú que eras en el pasado no pensaba igual. No sentía igual. No reaccionaba igual. Y aún así, lo integras todo en una sola identidad. Como si siempre hubiera habido un mismo tú. Pero eso es una construcción. Una síntesis. Una forma de unir fragmentos. Tu mente actúa como un editor invisible. Selecciona lo que encaja. Descarta lo que no. Y crea una línea narrativa que parece continua. Y mientras esa narrativa se mantiene, sientes estabilidad. Sientes identidad. Sientes que eres alguien definido. Pero en realidad,
Estás en constante cambio. Reinterpretándote. Reescribiéndote. Reconfigurándote. Y eso no se detiene nunca. Entonces lo que llamas yo no es algo que descubres. Es algo que produces. Algo que se genera en tiempo real. Y eso tiene implicaciones profundas. Porque si tu identidad es una historia, entonces no es una entidad fija. No es algo que existe de forma independiente. Es un proceso dinámico. Y eso vuelve a tocar la idea del alma. Porque si lo que eres cambia constantemente, si depende de cómo tu mente organiza la información, entonces el alma, entendida como algo estable e inmutable, empieza a perder sentido. No porque no haya experiencia. No porque no haya conciencia. Sino porque lo que pensabas que era permanente, no lo es. Es flexible. Es adaptable. Es dependiente de procesos. Y en este punto, algo empieza a moverse dentro de ti. Tal vez no lo puedes explicar completamente. Pero lo sientes. Esa ligera incomodidad. Esa sensación de que algo que dabas por hecho ya no encaja igual. Y eso es clave. Porque significa que ya no estás escuchando esto como una idea. Lo estás empezando a ver en tu propia experiencia. Y cuando eso ocurre, no puedes volver exactamente al mismo punto. Hasta ahora, todo parece apuntar a una conclusión incómoda. Que no eres lo que creías. Que tu identidad no es fija. Que el yo es una construcción. Que tu sensación de ser alguien es un proceso. Pero aquí es donde ocurre algo aún más extraño. Porque cuando empiezas a soltar esa idea, tu mente intenta reemplazarla por otra. Tal vez ahora estás pensando. Entonces no soy nada. Entonces todo es una ilusión. Pero eso tampoco encaja completamente. Porque hay algo que no desaparece. Algo que sigue ahí, incluso cuando cuestionas todo lo demás. Tu experiencia. Eso que está ocurriendo ahora mismo. Eso que no puedes negar. Puedes dudar de tus pensamientos. Puedes cuestionar tus recuerdos. Puedes poner en duda tu identidad. Pero no puedes negar que estás experimentando algo. Hay percepción. Hay sensación. Hay conciencia. Y ese es el punto más desconcertante de todos. Porque no es una idea. No es una teoría. Es lo único que es absolutamente evidente. Entonces aparece una nueva pregunta. Si el yo no es una entidad fija, ¿qué es esto que está experimentando? Y aquí es donde muchas explicaciones fallan. Porque intentan convertir la experiencia en una cosa. Intentan ubicarla. Definirla. Encerrarla en un concepto. Pero la experiencia no se comporta así. No es un objeto. No es algo que pueda señalar. No está en un lugar. Es algo que ocurre. Y eso cambia completamente la forma de entenderlo. Porque en lugar de buscar una entidad, empiezas a ver un fenómeno. Algo emergente. Algo que aparece cuando múltiples procesos coinciden. Piensa en una llama. No es una cosa sólida. No es un objeto que puedes separar de lo que la produce. Es un proceso. Una interacción constante entre combustible, oxígeno y energía. Y mientras esas condiciones se mantienen, la llama existe. Pero no como algo independiente, sino como un evento. Tu experiencia podría ser algo similar. No una entidad escondida dentro de ti, sino un fenómeno que emerge cuando el cerebro, el cuerpo y el entorno interactúan de cierta forma. Y cuando todo eso se alinea, aparece eso que sientes como ser. No como algo que posees, sino como algo que ocurre. Y esto cambia completamente la idea del alma. Porque ya no tiene sentido pensar en ella como una cosa. Empieza a tener sentido pensarla como un proceso. Como la experiencia misma. Como el hecho de que algo está siendo vivido. Ahora, aquí viene el punto más delicado. Si esto es cierto, entonces esa experiencia no es independiente. No existe por sí sola.
Depende de condiciones. Depende de que el sistema que la genera siga funcionando. Y eso rompe una de las creencias más profundas que puedes tener. La idea de permanencia. La idea de que hay algo en ti que no cambia. Pero lo que aparece aquí es distinto. No es una entidad eterna. Es un fenómeno dinámico. Algo que existe mientras puede existir. Y eso puede sentirse incómodo. Porque elimina la seguridad de algo fijo. Pero al mismo tiempo, abre una forma distinta de verlo. Porque si no eres una entidad rígida, entonces no estás limitado a una sola versión. No estás atrapado en una identidad definitiva. Eres algo que puede reorganizarse. Que puede transformarse. Que puede cambiar de formas que no habías considerado. Y eso es poderoso. No porque te dé control absoluto, sino porque elimina ciertas barreras. Porque deja de tener sentido pensar en términos de así soy yo y no puedo cambiar. Empieza a tener sentido ver todo como un proceso en evolución. Pero aquí viene otra capa. Algo aún más profundo. Si tu experiencia es un fenómeno, y no una entidad, entonces la pregunta cambia otra vez. Porque ya no se trata de qué eres. Se trata de qué está ocurriendo. Y eso abre una perspectiva completamente distinta. Porque en lugar de buscar una definición, empiezas a observar directamente. Empiezas a notar cómo aparecen los pensamientos. Cómo surgen las emociones. Cómo se construye la sensación de identidad. En tiempo real. Y en ese proceso, algo cambia. No porque decidas cambiar, sino porque empiezas a ver lo que antes dabas por hecho. Y cuando ves algo con claridad, ya no puedes relacionarte con ello de la misma forma. Entonces el giro no es solo conceptual. Es experiencial. Empiezas a darte cuenta de que eso que llamabas yo no es algo fijo. Pero tampoco es nada. Es algo mucho más extraño. Algo que no encaja en categorías simples. Algo que ocurre, pero que no puedes atrapar. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan difícil de ignorar. Cuando todo empieza a parecer claro, aparecen experiencias que lo complican otra vez. Situaciones donde la teoría ya no encaja tan fácilmente. Personas que han estado al borde de la muerte. Y regresan con relatos difíciles de ignorar. No son historias vagas. Son descripciones detalladas. Momentos en los que, según registros médicos, el cerebro estaba en condiciones críticas. Actividad mínima. Procesos al límite. Y aún así, reportan haber vivido algo. Algunos dicen haber observado su propio cuerpo desde afuera. Otros describen conversaciones que ocurrieron mientras estaban inconscientes. Incluso hay casos donde recuerdan detalles que, en teoría, no deberían haber percibido. Y cuando escuchas esto, es inevitable que surja la pregunta: ¿cómo es posible? Si la experiencia depende del cerebro, ¿cómo puede existir cuando el cerebro no está funcionando de forma normal? Aquí es donde todo se vuelve incómodo otra vez. Porque hay dos caminos posibles. El primero es el más intuitivo. Pensar que estas experiencias prueban que hay algo independiente del cuerpo. Algo que puede existir más allá. Algo que no depende completamente del cerebro. Pero hay otro camino. Menos intuitivo, pero igual de válido. Que estas experiencias no ocurran fuera del cerebro, sino en condiciones extremas dentro de él. El cerebro bajo estrés puede hacer cosas extraordinarias. Falta de oxígeno. Cambios químicos intensos. Activación desordenada de múltiples regiones. Todo eso puede generar experiencias altamente vívidas. Sensaciones de separación. Alteraciones en la percepción del tiempo. Escenarios que se sienten completamente reales. Y eso no significa que las personas estén equivocadas. La experiencia es real. Pero su interpretación puede no serlo. Y aquí está la paradoja. Estas experiencias no prueban definitivamente que el alma exista. Pero tampoco permiten descartarla por completo. Mantienen la duda abierta.
Y esa duda es importante, porque revela algo que aún no entendemos del todo. La naturaleza de la conciencia. Podemos estudiar el cerebro. Podemos mapear procesos. Podemos correlacionar actividad con experiencias. Pero aún no podemos explicar completamente por qué existe la experiencia subjetiva. ¿Por qué hay algo que se siente? ¿Por qué no somos simplemente sistemas que procesan información sin percibir nada? Y ese vacío en la explicación es donde aparecen todas estas preguntas. Porque justo cuando parece que todo encaja, surge algo que no puedes explicar del todo. Algo que no puedes ignorar. Y eso evita que cierres el tema. Evita que te quedes con una respuesta cómoda. Te obliga a mantener la incertidumbre. Y en este punto, eso ya no es un problema. Es una señal. Una señal de que estás tocando algo más profundo. Algo que aún no tiene una explicación definitiva. Y tal vez, eso es lo más honesto que puedes aceptar. Todo esto puede sonar profundo. Pero no sirve de nada si no cambia cómo vives. Porque puedes entender cada idea. Y aún así seguir reaccionando igual que siempre. Pero si miras con atención, algo ya empezó a cambiar. Porque si lo que eres no es una estructura fija, entonces muchas cosas que dabas por seguras ya no lo son tanto. Ese miedo que aparece en ciertos momentos ya no es parte de una identidad permanente. No es quién eres. Es algo que ocurre. Algo que aparece y desaparece. Esa versión de ti que sientes como definitiva. No lo es. Es solo la más repetida. La que más has reforzado con el tiempo. Pero no es la única posible. Y eso abre una posibilidad incómoda. Pero poderosa. Porque significa que no estás completamente definido. No estás atrapado en una forma de ser. No estás condenado a repetir siempre los mismos patrones. Pero también implica algo difícil de aceptar. No tienes el control total. Porque si tus decisiones aparecen antes de que seas consciente de ellas, entonces el control que sientes no es tan sólido como parece. Y eso puede generar resistencia. Porque rompe la idea de que hay alguien dirigiendo todo desde dentro. Pero al mismo tiempo, puede liberarte. Porque ya no tienes que sostener una identidad rígida. Ya no tienes que defender constantemente una versión de ti. Puedes observar. Puedes notar cómo aparecen los pensamientos. Cómo cambian tus emociones. Cómo se construye tu experiencia. Sin asumir automáticamente que todo eso eres tú. Y en ese espacio, algo empieza a transformarse. Porque ya no reaccionas de la misma manera. Ya no te identificas completamente con cada impulso. Empiezas a ver tus patrones en lugar de ser arrastrado por ellos. Empiezas a notar que lo que sientes no siempre define lo que eres. Y eso crea una distancia nueva. No una distancia para desconectarte, sino para ver con claridad. Para no quedar atrapado en cada pensamiento, en cada emoción, en cada reacción automática. Y eso cambia tu forma de vivir. No porque decidas cambiar, sino porque ya no estás completamente fusionado con lo que ocurre dentro de ti. Y ese pequeño cambio tiene un impacto enorme en cómo enfrentas el miedo, en cómo tomas decisiones, en cómo te relacionas con los demás. Porque empiezas a moverte desde algo más flexible, más abierto, más consciente. Y en ese punto, todo esto deja de ser una idea interesante. Se convierte en una experiencia directa. Algo que puedes notar ahora mismo. En cómo estás escuchando esto. En cómo una parte de ti lo acepta. Y otra lo cuestiona. Y tal vez, sin darte cuenta, ya no estás viendo las cosas exactamente igual. Y eso es el inicio de algo distinto. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Existe el alma? Después de todo lo que has visto, ya no es una pregunta simple. Porque lo que antes parecía claro, ahora se siente más complejo, más inestable, más profundo.
Tal vez el error nunca fue creer en el alma, sino intentar definirla de una forma rígida. Intentar convertirla en algo fijo. Algo que puedes señalar. Algo que puedes separar del resto de lo que eres. Pero lo que has visto aquí apunta en otra dirección. No hacia una respuesta cerrada, sino hacia una experiencia directa. Tal vez el alma no es una cosa. No es algo que tienes. No es una entidad escondida dentro de ti. Tal vez es esto que está ocurriendo ahora mismo. La experiencia de percibir. De cuestionar. De sentir sin poder encerrar completamente lo que eres en una sola idea. Y quizás lo más inquietante es que no necesitas creer en nada para que esto exista. No necesitas una teoría. No necesitas una explicación definitiva. Porque ya lo estás viviendo. Ahora mismo. Y tal vez eso es lo más honesto que puedes aceptar. No una respuesta absoluta, sino una pregunta más profunda. Porque en el momento en que dejas de buscar una explicación simple, empiezas a ver algo distinto. Algo que no se deja definir fácilmente, pero que cambia la forma en la que percibes todo. Y una vez que lo notas, no puedes ignorarlo por completo. Si este video no solo lo viste, sino que te hizo cuestionarte de verdad, entonces ya sabes que este canal no es para pasar el tiempo. Es para ver lo que normalmente evitas mirar. Suscríbete. Y deja un like, no como rutina, sino como una forma de decir que este tipo de contenido tiene que seguir existiendo. Porque mientras más personas empiecen a cuestionar su propia percepción, menos automática será la forma en la que vivimos. Y lo que viene después va a ir aún más profundo.